¿Listo? Estén pendientes cuando vaya pasando, yo les informo que él me da un mensaje cuando me faltan 10 minutos para finalizar el tiempo. ¿Ok? ¿Listo? Eso, entonces necesito que siempre que haga una pregunta, ustedes me contesten para saber que no estoy fuera de línea. Él me da el mensaje que estoy, pero a veces uno se entusiasma tanto que, que no se da cuenta si está en línea o está fuera de línea. ¿Me copian? Sí, Hola. profesor. Sí, Profe, claro. incluso Sí, yo estoy profe. escuchando hasta bajito. Bueno, de pronto eso sí es la vejez. Bueno, joven. Entonces, ojo, ya le dije, trabajamos lo que tiene que ver con multiplicación de una matriz por un escalar. Ahora vamos a trabajar lo que tiene que ver multiplicación entre dos matrices. Entonces, ojo, aquí yo tengo gráficamente, ¿ya?, cómo se hace, cuáles son los criterios que debo tener en cuenta para multiplicar matrices. Recuerda, por ejemplo, que para sumar dos matrices, yo tengo que tener dos criterios. Uno, que sean equidimensionales, y dos, que se suman o restan los elementos correspondientes. En este caso, en el caso de la multiplicación, debo tener en cuenta que cuando yo voy a multiplicar dos matrices, ¿cierto? Supongamos que esta es la matriz multiplicando. Vamos a poner multiplicando. Y esta es la matriz multiplicadora. ¿Listo? ¿Qué debo tener en cuenta? Que el número de columnas de la matriz multiplicando tiene que ser igual al número de filas de la matriz multiplicadora. Si eso no ocurre, no se puede hacer la multiplicación. ¿Listo? Entonces, primer requisito, que la columna o el número de columnas de la matriz multiplicando sea igual al número de filas de la matriz multiplicadora. Y el producto, es decir, el resultado, se lleva las filas de la matriz multiplicando y las columnas de la matriz multiplicadora. Este es el primer requisito. ¿Cierto? Ese es el primer requisito. Listo. Ahí está el primer requisito. ¿Listo? ¿Cuál es el segundo requisito? El segundo requisito es que se tiene que aplicar esa fórmula que está aquí. De pronto, cuando usted ve esa fórmula, dice, "Mierda, esa vaina qué es", dice, eso pega duro. Esto, o sea, ¿qué significa esto? Ese es el producto de la suma. Aquí hay una multiplicación y este símbolo que está aquí significa sumatoria. O sea, es el producto de la suma de los elementos de la fila I con la columna J de la matriz multiplicadora. De la fila I de la matriz multiplicando con la columna J de la matriz multiplicadora. Entonces, son dos requisitos que debo tener en cuenta para realizar esa multiplicación. Por ejemplo, si yo tengo una matriz A y tengo una matriz B, antes de realizar el producto, yo lo primero que tengo que verificar es si la columna de A, ¿cierto?, es igual al número de filas de B. Entonces yo digo, ¿cuál es el tamaño de la matriz A? Entonces, el tamaño de la matriz A es de 3 filas por 4 columnas. ¿Cuál es el tamaño de la matriz B? El tamaño de la matriz B es de 1, 2, 3, 4 filas por 3 columnas. Entonces, tiene que cumplirse que el número de columnas de A es igual al número de filas de la matriz B. ¿Cierto? Y entonces, por ejemplo, que está aquí, me permite obtener, como yo de aquí, voy a utilizar la fila 2 de A con la columna 2 de B, voy a obtener el elemento de la posición 2, 2. Me saldría eso. Si yo voy a trabajar, por ejemplo, la fila 1 de A con la columna 3 de B, entonces estaría trabajando el elemento de la posición 1, 1, 3. ¿Listo?
Ok, entonces, ojo, esto se logra mejor con un ejemplo. Ay, yo voy a partir de un ejemplo que construí por aquí. Listo, antes que ustedes, ¿cómo se llama? Antes de entrar con ustedes, aquí yo tengo dos matrices. Listo, aquí hay dos matrices. Yo metí aquí dos matrices que yo voy a multiplicar. ¿No? Exacto. Aquí por esto. Entonces, ¿cuál es el tamaño? Este le voy a llamar la matriz A y a esta le voy a llamar la matriz B. Entonces, ¿cuál es el tamaño de la matriz A? Escucho. 3 por 3. De 3 por 3. De Es orden decir, 3, de profe. 3 o de orden 3. Déjenme ponerme aquí el lápiz más pequeño, más o menos. Y el tamaño de la matriz B es de 3 por 2. por 2. Entonces, primer requisito. El primer requisito es que la columna de la matriz A sea igual al número de filas de la matriz. Entonces, se cumple, entonces, cuando se cumple, ya llevamos el primer requisito. Y cumplimos con el primer requisito. Listo. Ahora, el siguiente requisito, lo voy a poner por aquí abajo, ya se obtiene, voy a coger la matriz, mi regla que está por aquí, la voy a rodar por acá, para colocarla aquí. Listo. Vamos a colocarle mi regla. Voy a echarla por acá, voy a dejar la regla por ahí. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Si yo voy a obtener el elemento de la fila 1, 1, que este voy a llamar la matriz C, que es la matriz de producto. ¿Listo? ¿Qué tengo que hacer? Hacer el producto de la suma de los elementos de la fila 1 de A con los elementos de la columna 1 de B, elemento por elemento. Es decir, 1 por 1. Entonces yo voy colocando aquí 1 por 1. Entonces digo, más, ahora cojo 2 por 2, 2 por 2, más, esto es lo que me quiere decir el símbolo de sumatoria, 3 por 4. 3 por 4. Entonces, así armo el elemento de la posición 1, 1, 1. Listo. Entonces voy a borrar aquí esto que está aquí. Me parece que si me borro también los números. Pero voy a borrar las rayas esas para que tenga menos parapeto eso ahí. Listo. Voy a borrar las rayas. Ahora voy a cambiar de color. Ahora voy a coger ahora los elementos de la fila 1 de A con los elementos de la columna 2 de B. ¿Listo? Y empiezo. Entonces cojo elemento por elemento. 1 por 3. 1 por 3. Más 2 por 1. 2 por 1. Más 3 por 2. Más 3 por 2. Esto. Algo que se me pasó. ¿Cierto? Algo que se me pasó. Y es que yo debo tener en cuenta que una vez que yo diga que se permite la condición de multiplicar, hasta por aquí, ¿sí? De una vez yo debo definir, cómo me quedaría la matriz de resultados. ¿Sí? Entonces, ya yo sé que mi matriz de resultados se lleva la fila de A, de 3, con unas columnas de B, que serían 2. O sea que la matriz de resultados sería una matriz de 3 por 2. ¿Esto? Entonces, voy a colocar aquí bien el 2 esto, para que no vayamos a confundir. Y entonces, una vez que yo termine con la fila, ¿cierto? Una vez que yo termine con la fila de A, me cambio, ¿cierto? Yo me cambio, voy a borrar aquí un poquito esto acá. Listo. Y entonces, cojo la fila número 2 y hago lo mismo que hice con la primera. O sea,
el elemento de la posición 2, 1 sería el producto de la suma de los elementos de la fila 2 de A con los elementos de la columna 1 de B. Esto me daría el elemento de la posición que iría aquí. Y entonces yo tomo 5 por 1, 5 por 1, más, ¿este qué es? 4. Vamos a ponerle 4 aquí, más 4 por 2, más 4 por 2, más 3 por 4, más 3 por 4. Listo, ya hice la operación con la columna 1. Entonces, ahora me voy con la columna 2. Ahora me paso a la columna 2 para armar el elemento de la posición 2, 2. Y entonces me quedaría 5 por 3, 5 por 3, más 4 por 1, más 4 por 1, más 3 por 2. Listo. Terminé los elementos de la fila 2. Entonces, fíjense, la columna A es la que me coordina la fila. Y la columna B me coordina la columna. Entonces, ya yo paso a la columna número 3, ¿cierto? Y entonces comienzo 5 por 1, 5 por 1, más 1 por 2, 1 por 2, más 2 por 4. ¿Ves? Ahora viene la otra. 5 por 3, 5 por 3, más 1 por 1, más 2 por 2. Y listo. Ahora, ya cuando nosotros tenemos la musculatura, que ya sabemos, este paso no lo podemos volar, ese que acabamos de hacer. Yo lo hago para que el estudiante se oriente cada uno de los pasos que debe hacer, ¿no? Esto, para que él oriente cada uno de los pasos que debe hacer. Entonces, esto, ahora nosotros hacemos el cálculo de las operaciones que tenemos planteadas. Aquí me quedaría 1 por 1, 1, más 2, más 12, más 12. El otro me quedaría 3, ¿cierto? Dame un momentico que me tropecé con algo ahí. Listo. 3, más 2, más 6. El otro me quedaría. Profe, no sería 4. ¿Dónde, hija? 2 por 2. ¿Dónde está el 2 por 2? Ah, sí, 1 4 por por 1. 4. Sí, aquí correcto, 4. Eso. Sí, está bien, gracias. Eso, eso. Voy a borrar. Eso, sí, señor. Sí, señorita. Aquí va 4. ¿Listo? En la otra quedaría 5, más 8, más 12, ¿cierto? En el otro me quedaría 15, más 4, más 6. En el otro me quedaría 6, más 2, más 8. Y en el otro me quedaría 15. Profe, sería 5, no ¿Dónde? 6. 5. Ya está, estoy 5 por sumando. 1. Era, se me olvidó la tabla de multiplicar. Menos mal que tengo por ahí a quien me asesore eso. 1 por 1, más 4. Eso. Eso. ¿Quién me habla por ahí? ¿Quién es la que me está corrigiendo por ahí para darle las gracias en vivo y en directo? Paula. Paula. Gracias, Paula. Gracias, Paula. Listo. Okay. Ahí tengo mi matriz. Todavía me falta, ¿no? Todavía me falta un pedacito. Y el pedacito es sacar ya los valores definitivos de esa columna, de esa matriz C, ¿cierto? Que serían, voy a hacer aquí, ya, lo que pasa es que sale muy feo esa,
esta línea. Por eso que estoy utilizando la regla esta, porque me sale muy fea la línea recta esa. Voy a meterme por aquí. ¿No? A ver. Listo. Ok. Entonces, armo mi matriz. Entonces, el primer elemento, ¿cuál es? 17. 17. El segundo, 11. 25. Ah, el de al lado. 11. El de abajo sería 25. 25. El de lado sería 25. 4. ¿Ah? ¿Verdad? 19. 25 no es también. Ah, no, sí, 25, Sí, sí. 25. El de lado es 25. El 3-1 sería 15. 15. 15. Y el 3-2. Y el último 20, profe. 20. Ok. Listo. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver pues, si nos sale por lo menos una vez derecho. ¿Listo? Y aquí está mi matriz de resultados. O sea, yo le digo a mis estudiantes, clave. O sea, la multiplicación es clave porque la multiplicación. Profe, una pregunta. Cuénteme. Que quede 3 por 2 es el requisito, ¿cierto? Sí, Número por 2. la forma, por la forma. Porque, Ok. ¿cuáles son la primera condición? Que el número de columnas de la matriz A sea igual al número de filas de la matriz B. Y la matriz de resultados se lleva las filas de A y se lleva las columnas de B. Profe, usted dijo, ahorita no lo escuché, que algo que se le había pasado y era algo de la condición. ¿Qué fue lo que Sí, dijo? era esto. Colocarle, ya saber de una vez cuál es el tamaño de la matriz. Ya, de una vez cuál es el tamaño de la matriz. Eso es lo que se me había pasado. Pero vamos a hacer otra multiplicación. Vamos a la otra multiplicación. Déjeme ir por otra pizarra, a ver. Vamos a crear otra pizarra. Aquí tengo una pizarra. Yo voy a colocar una matriz de 5, 1, 4. Me faltan 10 minutos. O sea, las 33 se cierra y volvemos y nos conectamos. Listo, estamos Profe, pendientes. Cuéntame, dígame. Estaba copiando lo de ahorita y te quito la imagen. Espérate ahí un momentico, regálame un segundo. Déjame. Hágame el favor de colocarla para tomarle captura y copiar Un después. momentito. Vamos a abrir esta pizarra aquí. Ya yo tengo la captura, si quieren la paso por el grupo. Ahí está. Ahí está. Listo. Tómale la foto. Listo, profe, gracias. Ustedes son los que mandan. Listo. Aquí entonces estoy abriendo esta. Aquí me estoy inventando una matriz que tiene, vamos a ponerla un poco más grande. Listo. Ok. Vamos a poner esta matriz 5, 1, 4. Vamos a ponerle 1, 2, 1, 4. ¿Listo? A esta le vamos a llamar la matriz A. Le voy a llamar la matriz A. ¿Listo? Vamos a poner arriba. Y lo voy a multiplicar por una matriz que tiene 1, 3, 2, 1, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2 y 1. ¿Listo? Entonces, la primera pregunta que debemos hacer no es si es posible la multiplicación. A esto le voy a llamar la matriz B. Esto es lo primero que tenemos que preguntar. Entonces, para responder esa pregunta, primero tendría que definir cuál es el tamaño de la matriz A.
¿Cuál es el tamaño de la matriz A? 2 por 2 4. por 4. Correcto. Cuatro. De 2 por 4. Los dos, el 2 siempre va primero el número de las filas, ¿no? Siempre va primero el número de las filas. Que ahí hay 2. Y la segunda, la matriz B, ¿de cuánto es? 4 por 3. 4 De por 3. 4 por 3. Entonces, la primera condición se da, ¿cierto? La primera condición de que el número de columnas de A es igual al número de fila de B se da. ¿Listo? Es decir, que mi matriz de resultado va a tener un tamaño de 2, que son las filas de A, por 3, que es las filas de B. ¿Listo? Esa va a ser mi matriz de resultado. Entonces, mi matriz de resultado, aquí le puse R, entonces le voy a colocar aquí R. Columnas. Voy a llamar R. Entonces, yo voy a colocar por aquí, disculpen el pulso, voy a ponerlo por aquí. Y entonces, ya, como ya yo sé cómo es el juego, ¿cierto? Yo le digo a mis estudiantes, yo le pongo así. Yo a mis estudiantes le hago esto. Yo les hago así. ¿Cierto? Porque él va 5 por 1. Y la Sí. matriz de resultado tiene Sí. que ser Listo. 2 por Listo. 3. Déjeme bajar un poquito por acá. La matriz de resultado Eso. tiene que ser. Listo. Entonces voy a hacer el ejercicio. Entonces, 5 por 1. 5. Más, ya me voy a volar un pedazo. 1 por 3 va 3. 4 por 2, 8. Esta es la matriz B. Más 3 por 1, 3. ¿Listo? Eso. Ese es posición 1, 1. Ahora. Lorena, ¿qué pasó con Lorena? Okay. ¿Qué le pasó a Lorena? Esto. Ahora, viene posición 1, 2. Sería 5 por 4, 20. Más 1 por 1, 1. Más 4 por 3. Profe, ¿puede repetir, por favor? Esto, ojo. Estamos haciendo fila, columna. Ya tenemos la 1, 1. Posición 1, 1, ¿quién es? Producto de la suma de los elementos de la fila 1 de A con la columna 1 de B. Ahora estamos haciendo fila 1 de A con la columna 2 de B. Entonces quedaría 5 por 4, 20. 1 por 1, 1. 4 por 3, 12. Y 3 por 2, 6. Ahora, posición 1, 3. Ayúdeme. 25, 10, 4 y 3. 5 más Más 10, más 4, más 10. Más 3. ¿Eh? Más 2, perdón. Más 2. Más 2, más 2, más 2. Más 4. 4. más 4, más 3. Listo, terminamos con la fila 1. Ahora nos pasamos para la fila 2. Listo. Entonces, la fila 2, ¿cómo sería? ¿Cuál es el elemento de la posición 2, 1? 1. 1. Más Más 6. más 6. Más 2. Más 2. Y 4. Más 4. Eso. Elemento de la posición 2, 2. 4. 4. Más 2, 2. Más Más 2. 3, 8. Más 3. Más 3. Más 8. Correcto. Elemento de la posición 2, 3. 5. 5. 5. Más 4. Más 4. Más 1. Más 1. Más 4. Más 4. Listo. Ahí tengo. Ahí estoy armando mi matriz que va a tener 2 filas por 3 columnas. Listo.
Entonces ya termino haciendo los resultados. R igual. Entonces, primer elemento sería 5 y 3, 8 y 8, 16 y 3, 19. 21, 31, 33, 39. Si me la embarro me dice 39. Esto. 27, 30, 34. 7, 9, 13. 6, 9, 17. Profe. Cuénteme. ¿Cuál? ¿Dónde me la embarré? No, yo había copiado mal el número. Está bien, Listo. profe. No. Usted me dice 14, el último. Eso, usted me dice, porque yo me la embarro. Listo. Esa es la matriz de resultados. ¿Listo? Okay. Pregunta, dudas. Eso es de práctica. Eso es de práctica. Ahí van a encontrar ustedes la práctica. Ya me queda 1 minuto 33 segundos. Recuerden, apenas se cierre, entramos con el mismo link que les envié. Esto. ¿No? Lo puse abierto para que no tenga necesidad yo de autorizar la entrada y ahí perdemos tiempo autorizando entrada. ¿Vale? Ok. 1 minuto 13 segundos. Pregunta. ¿Ya le tomaron la foto? Bueno, voy a regresar. Listo, ya me queda 1 minuto. Ya empiezan a contar minutos. Esto. Ok. Mientras va corriendo el minuto para que se cierre, yo voy a escribir una matriz por aquí. ¿Se puede o no se puede?